Presidente. En mi segunda pregunta sería, como usted sabe, la distribución fiscal otorga 80% de los recursos que se generan en el país a la Federación y 20% a los estados, de cuyo total solo 4% va a los ayuntamientos. En las últimas sesiones de la Asociación de Ciudades Capitales de México, que ha sido en Mérida, Puebla y Guanajuato, el presidente municipal de Toluca ha llamado la atención con una propuesta interesante. El presidente se llama Raimundo Martínez y propone hacer una reforma hacendaria para construir un nuevo esquema de distribución ampliando a un 30% el presupuesto de egresos de la Federación, el Fondo General de Participaciones para estados y municipios, a fin de que se otorgue el 20% para estados y el 10% para municipios. Lo que él argumenta es que los municipios, como el orden de gobierno más cercano a la gente, son los que reciben la presión más fuerte para atender temas de servicios y seguridad que son fundamentales para la ciudadanía. ¿Le parece a usted una propuesta atinada y viable? ¿Apoyaría usted una propuesta de reforma en este sentido? Sí, hay que buscar nada más un acuerdo. El gobierno de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro está proponiendo lo mismo y debe de hacerse una revisión a la ley de coordinación fiscal para definir las fórmulas de reparto de los ingresos. Yo creo que sí es importante hacerlo, además que ya nosotros ya no tenemos tiempo para eso. Es una asignatura pendiente. Cuando hablábamos del crecimiento en el sureste, debe de tomarse en cuenta que por décadas el sureste aportó mucho al desarrollo de México. Imagínense cuánto petróleo aportó el sureste, todo el petróleo que se produjo en México por décadas, sobre todo en los últimos 50 años, de los 70 para acá. Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz. ¿Cuánto llegó a significar eso durante mucho tiempo del presupuesto nacional? El 40%. De todo el presupuesto, 40% era por la extracción de petróleo del sureste. Y ese dinero se repartía en todo el país. Agréguenle lo que aportó Cancún durante mucho tiempo a la hacienda pública, porque desde los 70 empezó el crecimiento en Cancún. Ahí, como se estaban construyendo hoteles y se siguen construyendo habitaciones, infraestructura, pues había trabajo y hubo crecimiento. Pero en el resto del sureste, durante todo el periodo neoliberal, el crecimiento fue cero. Es una gran injusticia el que se acabaron uno de los yacimientos más grandes del mundo, el yacimiento petrolero de Cantarell, lo achicaron, y Campeche es de los estados con más pobreza, con más abandono. Por eso fui a dar mi informe allá. Entonces, era justo que se volteara a ver al sureste.
hay algo que he mencionado, que yo tenía esto en la cabeza, ¿no? De buscar el equilibrio, lo escribí desde hace tiempo, uno de mis libros, de este desequilibrio, ¿no? Que prevalecía en el periodo neoliberal, porque además, como no había participación del Estado en el desarrollo, pues donde había el crecimiento, solo en algunas islas, islotes, y el resto del país se quedó en el abandono, se despobló ya en México. La mitad de los municipios de México perdió población en el periodo neoliberal, porque la gente se fue pues, a Cancún, llegó gente de Tabasco y de Chiapas y de Oaxaca y de Veracruz y de la Ciudad de México y de todos lados. Muchas gracias a la gente de Quintana Roo, que ha sido muy generosa, muy fraterna, muy hospitalaria, pero era lo único que había en el sureste para tener empleos, esa punta de la península de Yucatán. O Los Cabos, o Vallarta, o las ciudades fronterizas de Tamaulipas, de Coahuila, de Chihuahua, de Baja California. 1 millón de veracruzanos salieron en el periodo neoliberal a buscar trabajo a las ciudades fronterizas, Reynosa, Matamoros, desde luego Juárez, y al extranjero, muchos. Entonces, ahora se le está haciendo justicia al sureste sin dejar de atender el norte y el centro, y el propósito pues es que haya equilibrios, ¿no? Pero ese es el motivo, ¿no?, de que haya esta inversión pública. Y en el caso de los estados, por ejemplo, cuando se creó la ley de coordinación fiscal, cuando se aprobó, que consiste en que los estados ceden su soberanía hacendaria para que la federación sea la que lleve a cabo la recaudación y luego, mediante una fórmula, les entrega a los estados un porcentaje, pero son participaciones federales. Cuando se hace eso, algunos estados logran acuerdos especiales. Tabasco logró un acuerdo especial que le dieran un porcentaje por la producción de petróleo, pero luego se lo quitaron. Así es, ¿verdad? ¿Cómo es que dices tú? El dinero no se preocupa. Es que cuando van, por dinero no se preocupen, no hay. Okay. Gracias. No, pero cambiaron la fórmula, dejaron a Campeche, dejaron a Tabasco, dejaron a Chiapas con muy poca participación, porque le dieron más importancia en la fórmula a la población. Sí. Antes era producción, pobreza, sí, y población.
y en los últimos tiempos el componente de población fue mejor atendido. Parte del acuerdo que hicieron los del PRIAN, porque todo tiene que ver con política. ¿Sí? Acuérdense que pues el que gobernaba era el Estado de México, el licenciado Peña, y el Estado con más población era el Estado de México, es el Estado de México. Entonces cambiaron la fórmula y el Estado de México, incluso más que la Ciudad de México, en participaciones. Se cayeron las participaciones en la Ciudad de México y crecieron las participaciones en el Estado de México. Fue parte de uno de los enjuagues que hacían antes para facilitar las cosas. A cambio de eso, bueno, pues ayuda para que se aumente el IVA. De esas negociaciones, pero sí es muy necesario hacer una revisión y tratarlo de manera muy profesional y que cada estado y los municipios sobre todo reciban lo que les corresponda y que actúen también los municipios, o mejor dicho, los gobiernos municipales, con honestidad, porque no es nada más tener más dinero. Se trata de hacer más con menos, si no hay corrupción. Pero si llegan más participaciones y se van a subir los sueldos y van a tener, ¿cómo se llama? Los que cobran sin trabajar. Aviadores y lujos y viáticos para todo, y carros último modelo. No, pues así no alcanza. Ahí quedó todo el presupuesto en el aparato burocrático. No le llega nada a la gente para que compongan las calles, para que haya agua potable, para que haya drenaje, para que tengan un camión recolector de basura, para que haya policías capacitados, bien formados, disciplinados, que estén al servicio de la gente para proteger al pueblo, no al servicio de la delincuencia, que ganen bien, que tengan seguridad ellos, sus familiares. Pues para eso es el presupuesto también en los ayuntamientos, no para que se lo gaste el aparato, porque eso llevaría también a otras reformas. Hay municipios en donde, aparte del presidente municipal, aquí mismo, esta reforma última que hicieron, es un aparato también oneroso de regidores. Yo les comentaba que en una ocasión me llamó la atención de que se inscribían más para ser candidatos a regidores en Acapulco que para presidentes municipales de Acapulco. Porque un regidor ganaba entonces, no sé ahora cuánto, como 100,000 pesos. Y además recibía compensaciones, y cada vez que había que firmar la cuenta pública, le tenían que dar su recompensa. Entonces se peleaban por los cargos. Pero estamos hablando de que hay ayuntamientos con 10, 12, 14, 15 regidores. ¿Qué es eso? Está como la reforma electoral que nos rechazaron para que no haya tantos diputados
tantos senadores. Lo mismo el caso de los diputados locales, son muchos, pero también venía la costumbre, no solo de que ganaban bastante y tenían sus equipos de asesores y ayudantes, no solo eso, sino recibían presupuesto los legisladores. Si esa es una función que le corresponde al Ejecutivo. Pero en el Estado de México, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, no sé qué van a hacer ahora, cada legislador recibía un presupuesto. ¿Cuánto? 10 millones. Que para comprar materiales de construcción, eso es un trabajo de la Secretaría de Obra Pública. ¿Cómo le van a dar a los legisladores dinero para hacer obras? Así surgieron los moches que les daban a los diputados federales, a cada uno un oficio de autorización de Hacienda de 10, 20 millones de pesos. Y por eso Cárcens, que era secretario de Hacienda con Calderón, 3 años consecutivos sacó el presupuesto por unanimidad. Un mago. A mí me llamó la atención, pues es un fenómeno, ¿cómo lo hizo? Y ya luego me enteré de que es que maiciaban a los diputados. Maiciaban a los diputados y maiciaban con maíz blanco, porque a los diputados les daban maíz amarillo y con gorgojo, pero maíz bueno, maíz blanco de variedades criollas, nativas. Ya ven que el maíz es originario de México, el bueno, ¿no? A los coordinadores de los grupos parlamentarios, a esos les daban, bueno, a uno de ellos lo hicieron gobernador. Entonces, sí la reforma fiscal, sí la reforma a la ley de coordinación fiscal, pero tiene que seguirse limpiando de corrupción todo el gobierno.